Hola, gracias por seguir con nosotros y seguir nuestros videos acerca de Python. Bueno, en un video anterior hicimos una exploración muy básica de cómo funciona Python dentro de la interfaz de desarrollo PyCharm. Validamos cómo está configurado, qué versiones hay, hicimos algunos pequeños ejemplos y vamos en este video a profundizar en dos temas muy importantes, lo que son las variables y los tipos de datos más básicos que tiene Python. En el video anterior te expliqué que, por ejemplo, nombres de variables pues tienen cierta estructura, no puedo usar ciertos caracteres ni palabras reservadas para nombrar, no pueden empezar con número. Entonces voy a utilizar variables, por ejemplo, como nombre, en este caso voy a usarlas en minúscula, nombre, en este caso Juan, ¿sí? Por ejemplo, cantidad, que esto es igual a 1, y por ejemplo salario, que es igual a 1890.99. Bueno, estos tipos de datos son los tipos de datos más básicos, que sería el tipo de datos string, como Juan, que va entre comillas, el tipo de datos entero, que es el tipo de datos int en Python, o el tipo de datos float, que en este caso representa un número entero con decimales y se representa de esta manera con parte entera y parte decimal. Bueno, ¿cómo hago una asignación múltiple dentro de Python? Pues muy sencillo, supongamos que tengo tres variables, cantidad 1, cantidad 2 y cantidad 3. Entonces, para no repetir esa asignación en tres líneas, puedo hacerlo de la siguiente manera. Cantidad 1 es igual a cantidad 2, que es igual a cantidad 3, y hacemos la asignación. A este mecanismo se le llama asignación múltiple. Ahora vamos a validar si es cierto lo que estoy diciendo. Vamos a imprimir y de una vez nuevamente te explico que print es el mecanismo que tenemos en Python para desplegar el valor de nuestras variables en la pantalla o en la consola. Entonces, ¿cómo mando imprimir una variable? Pues muy sencillo, es print, abro paréntesis y dentro de esos paréntesis coloco el nombre de la variable. Por ejemplo, print cantidad 1, print cantidad 2 y print cantidad 3. Entonces vamos a validar este ejemplo. Nuevamente, como ya tengo esa configuración de ejecución de mi programa en Python que se llama tutorial 1, ya no tengo que ir a run y nuevamente en run para que se ejecute, sino aquí me aparece directamente la que ya tengo grabada. Entonces mira, cantidad 1, cantidad 2 y cantidad 3 es igual al valor que yo le asigné, en este caso 4. Entonces ahí está demostrada la asignación múltiple. ¿Qué otra característica tiene Python que tiene que ver con las variables? Otra característica es el tipo de dato o casting de dato que le puedo dar a un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una variable que se llama x, que va a representar un valor tipo string, ¿verdad? Entonces, si yo tengo eso como un número, no hay ningún problema. Pero si yo quiero que este número 3 sea una cadena, utilizo las funciones propias de Python para hacer ese casting o esa transformación del valor hacia el que yo deseo. En este caso, por ejemplo, el número 3 va a ser una cadena que se va a asignar a la variable x. Supongamos que tenemos la variable y que ahora pues quiero que sea de tipo entero, o sea, otra función que tenemos dentro de Python para hacer un casting específico de un número como 3.33333, y en este caso cuando yo le imprima le va a quitar la parte decimal. O por ejemplo, que si yo quiero en una variable z con un casting de tipo float, que es otra función que nos hace un casting hacia un valor flotante, si yo tengo el valor de 3, fíjate cuál va a ser el resultado. Vamos a imprimir la variable x, vamos a imprimir la variable y vamos a imprimir la variable z, y vas a llevarte una sorpresa.
Entonces, mira, bueno, vamos a poner por aquí un mensaje que digamos tipos, para no confundirlos y la lectura sea correcta. Entonces, mira, la primera impresión fueron las variables cantidad, que fueron 4, 4 y 4. Luego tenemos la palabra tipos. Y luego, pues la X es un string. Luego el 3.3333 es un número 3 porque lo dejó en entero, le quitó la parte decimal. Y el flotante, aunque lo pusimos como 3, él lo reconoce como un decimal. Hizo el cast. Bueno, ¿y cómo sé si realmente es el tipo de datos correcto? Bueno, en Python hay una instrucción que se llama type y nos permite conocer el tipo de datos que yo estoy haciendo referencia. En este caso, por ejemplo, le voy a decir, oye, dime el type de X, pero imprímemelo en pantalla, quiero ver para que me lo digas. También imprímeme el type de Y y también dime el type de Z. Entonces, si lo ejecutamos, bueno, vamos a agregar otro mensaje aquí. Vamos a poner tipos de datos. Entonces, una vez que ejecutemos en tipos de datos, vas a ver que el primero, que es la X, al hacer la asignación no es un número, es un string, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y se hizo un casting de un valor que es decimal a entero, entonces es entero. Y en el caso del 3 se convirtió en flotante, se le hizo un casting a la variable Z y el tipo es flotante. ¿Cómo ves? Interesante, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos la parte de variables y seguimos explorando nuevas cosas con Python. Muchas gracias.